Empezar con trigonometría, o los que llamamos razones trigonométricas, debemos tener bien claro el concepto de triángulo rectángulo. Como ustedes ya han buscado, el triángulo rectángulo se llama así justamente porque uno de sus ángulos interiores mide 90 grados. La suma de los tres ángulos interiores de cualquier triángulo es 180 grados. Si yo acá tengo 90 grados, en estos dos, que se llaman ángulos agudos, están los otros 90 grados. Y es así que 90 acá más estos dos que van a sumar 90 grados, forman un ángulo de... la suma de sus ángulos me va a dar 180 grados. Con respecto a los lados, ¿qué podemos decir? Todo ángulo tiene un lado opuesto. El ángulo recto, su lado opuesto es el lado mayor del triángulo rectángulo y se llama hipotenusa. Los otros dos lados del triángulo rectángulo se llaman catetos. En mucho material ustedes van a encontrar que uno se llama cateto mayor y el otro cateto menor. Entonces, con respecto a los lados, ¿qué podemos decir? Que el lado mayor, que es opuesto al ángulo recto, se llama hipotenusa. Y los otros dos lados se llaman catetos. Con respecto a los ángulos, podemos decir que el ángulo A es un ángulo recto que mide 90 grados, el ángulo B y el ángulo C son ángulos agudos y tienen la propiedad de ser complementarios. ¿Qué quiere decir que sean complementarios? Que la suma de los dos va a dar siempre 90 grados. Eso no quiere decir que esto siempre va a ser 45 y 45, no. Puede ser 20, 70 o con grados, minutos y segundos. Y otra cosita que debemos recordar que es aplicable al triángulo rectángulo es el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? Que en todo triángulo rectángulo la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado. Bien, las razones trigonométricas, bueno, se llama razón a la división. Cuando yo divido dos números, por ejemplo 10 y 2, si yo divido 10 dividido 2 y me piden hallar la razón, voy a contestar la razón es 5. ¿Por qué? Porque la razón es la división. Entonces, las razones trigonométricas son aquellas razones que se establecen entre los lados del triángulo rectángulo. Entonces, se llama razones trigonométricas a aquellas relaciones que se establecen entre la longitud de los lados de un triángulo rectángulo con los ángulos agudos de los mismos. A lo criollo. ¿Qué quiere decir esto? En todos los triángulos rectángulos, el lado mayor se llama hipotenusa. Por ahora este se llama cateto y este también se llama cateto. Cuando yo me paro en uno de los ángulos agudos, que en este caso me voy a parar en el ángulo B, a partir de ahora, este cateto va a tener nombre propio y no se va a llamar cateto solamente, sino que se va a llamar cateto opuesto. ¿Por qué se va a llamar cateto opuesto? Porque está enfrente al ángulo agudo. Si yo pregunto cuál es la casa opuesta a la mía, es la que está enfrente. La casa adyacente a la mía es la que está al lado de mi casa. Entonces, acá pasa lo mismo. Si yo estoy parada en este ángulo agudo, este cateto tiene nombre propio y se llama cateto opuesto. Y el que está al lado no se va a llamar cateto solamente, sino que se va a llamar cateto adyacente. Acá está el secreto de la trigonometría. Saber identificar quién es la hipotenusa, el lado mayor. Y depende del ángulo agudo donde yo me pare, tengo un cateto que se va a llamar opuesto y un cateto que se va a llamar adyacente. Entonces, resumiendo, para todos, y esto lo tienen que anotar, para los ángulos agudos de un triángulo rectángulo, todo ángulo agudo tiene un cateto que se llama opuesto y hay un cateto que se llama adyacente. Y el lado mayor del triángulo rectángulo se llama hipotenusa. Yo acá puedo dividir todas las razones que puedo encontrar. La hipotenusa con este cateto opuesto, el cateto opuesto con el cateto adyacente, el cateto adyacente con la hipotenusa. O sea, jugar con todas las posibles divisiones que se puede hacer entre estos tres lados de este triángulo rectángulo. Cuando yo divido al cateto opuesto con la hipotenusa, esa razón tiene un nombre. Como estoy parada en el ángulo B,
Cuando divido al cateto opuesto con la hipotenusa, estoy hallando el seno del ángulo B. Entonces, esta es una razón trigonométrica. Las razones trigonométricas son tres: seno, coseno y tangente. Cada una de estas razones trigonométricas dividen dos lados del triángulo rectángulo. Todo depende del ángulo agudo. Entonces, si yo me paro acá y divido el cateto opuesto con la hipotenusa, estoy hallando el seno del ángulo B. Cuando divido el cateto adyacente con la hipotenusa, estoy hallando el coseno del ángulo B. Y cuando divido el cateto opuesto con el cateto adyacente, es decir, estos dos lados, estoy hallando la tangente del ángulo B. ¿Está? De la misma manera, podemos calcular, así como calculé las tres razones trigonométricas para el ángulo B, puedo calcular las tres razones trigonométricas para el ángulo C. Eso se los dejo para ustedes. Este es un machetito, es una regla mnemotécnica que nos permite memorizar las razones trigonométricas. Por eso acá puse machetito. Esta S, o sea, se lee SOHCAHTOA. Muchos la deben conocer, somos muchos los profesores que usamos este machetito. ¿Qué significa estas siglas? Son los nombres de los lados que se establecen en las razones trigonométricas. Entonces sería seno es opuesto sobre hipotenusa, coseno es adyacente sobre hipotenusa y tangente es opuesto sobre adyacente. Y de esa manera podemos memorizar las tres razones trigonométricas en esta famosa regla SOHCAHTOA. Vamos a aprender, no creo, reforzar, porque todos en algún momento de su escolaridad habrán utilizado la calculadora científica. Si miramos la calculadora científica, acá está. Lo primero que tenemos que garantizarnos, enfoca bien la pantalla, que acá esté la letra D, ¿sí? ¿Por qué? Porque en los ángulos existen tres sistemas para indicar la amplitud de un ángulo. Está el sistema sexagesimal, que es el nuestro, está el sistema centesimal y está el sistema circular. La calculadora en su sistema tiene a los tres: el circular, el sexagesimal y el centesimal. Nosotros, la Argentina, adoptó como sistema de medición de ángulos el sistema sexagesimal. Por eso vamos de 60 en 60. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta que la calculadora está programada en el sistema sexagesimal? Si en la pantalla aparece chiquitito la letra D. Si no llega a estar la D, a propósito lo voy a cambiar. Supónganse que aparece la R, como está ahí, ¿se ve? ¿Ven? ¿Qué hacemos para llevarlo al sistema sexagesimal, que es el nuestro? Vamos a apretar la tecla MODE, aparecen tres enunciados, no es ese, otra vez MODE, y acá está. La D es el sistema sexagesimal, la R es el sistema radian o circular y grad significa sistema centesimal. Para poder llevarlo al sistema sexagesimal, que es el nuestro, apretamos el 1. Y automáticamente, fíjense que se cambió la letra, ya no está más la R, está la letra D. Siempre tenemos que, antes de empezar a trabajar, garantizarnos que estamos en el sistema adecuado. ¿Cuál es el sistema nuestro? El sexagesimal. Bien, si yo quisiera, bueno, sigo con la calculadora. Bueno, acá tienen todas las operaciones que el que tiene la calculadora científica ya las conoce. Y acá están las tres razones trigonométricas: seno, coseno y tangente. Esta tecla que está acá, esta es la que carga grados, minutos y segundos. ¿Estamos? Entonces, seno, coseno, tangente, tecla grados, minutos y segundos. Quiero calcular el seno de 56 grados. Tipeo seno, aparece en la pantalla sin 56 grados. No sé si se ve bien. La tecla igual y me va a aparecer un montón de números, porque la mayoría de los resultados de las funciones trigonométricas son números irracionales. ¿Cuántos decimales debemos contestar? Con 2 es suficiente. Entonces sería que el seno de 56 grados es 0,82. ¿Lo ven bien? Que podríamos redondearlo, esto va a quedar a criterio del consumidor, porque es 2,9, si quieren pueden poner 2,83 para redondear. Pero eso queda a voluntad de ustedes, redondeo para arriba. 0,83. Si quiero calcular el coseno de 75 grados, 20 minutos. Borro. Coseno
75 grados. 20 minutos. ¿Lo ven? Aparece con ceritos, pero el segundo término me indica minutos y el tercer término me indica segundos. Tipeo el igual y ahí está, 0,25. Si quisiera calcular la tangente de 23 grados, 12 minutos, 17 segundos. Tangente, 23 grados, 12 minutos, 17 segundos. ¿La ven? Igual 0,42. Y si quieren pueden redondear hacia arriba, 43, eso ya les dije que queda a gusto de ustedes. Bien, este es el secretito del uso de la calculadora. ¿Para qué? Para calcular el valor de la función. ¿Cuánto vale el seno de un ángulo, el coseno de un ángulo, la tangente de un ángulo? Les dejo estas actividades para que las puedan hacer ahora. Antes de empezar, ahora lo que vamos a recordar o aprender para algunos es, yo antes les daba el valor del ángulo y ustedes calculaban el valor de la función. Entonces yo les pedía calcular el seno de 48 grados y ustedes decían es 0, tiqui, tiqui, tiqui. Les dije redondeemos, entonces diríamos que es 0,74. Lo que vamos a hacer ahora es al revés. Yo te voy a decir que el seno de un determinado ángulo te da 0,74, 31, 49, todo este choclo de números. ¿De qué ángulo se trata? O sea, lo que estoy queriendo averiguar es la amplitud de este ángulo. Y recuerden, todos los ángulos se miden en grados, minutos y segundos. La amplitud angular se mide en grados, minutos y segundos en nuestro sistema. Entonces, esto lo hace la calculadora, esto es un trabajo de la calculadora científica, pero para poder justificar el razonamiento les voy a contar algo previamente. Si yo escribo este símbolo, todos ustedes me van a decir, eso es la raíz cuadrada. No, estamos por jugar al ahorcado. ¿Por qué decimos que es la raíz cuadrada? Es porque estamos en la clase de matemáticas. Si yo escribo este símbolo, ustedes lo que me van a decir, esa es la operación suma o adición. No, es el cruce de dos calles. ¿Se entiende? O sea, esto no necesariamente es una expresión matemática. Ahora, si yo escribo esto acá, esto no es el cruce de dos calles. Esta es una operatoria matemática. ¿Por qué? Porque intervienen los sumandos. Lo mismo que acá, si yo quiero expresar esto como una expresión u operación matemática, tengo que tener algo acá. Si yo escribo esto acá, yo ya no estoy por jugar al ahorcado. Debo calcular la raíz cuadrada de 9. Esto que está acá, en nuestro caso, se llama argumento. Lo mismo sucede con estas expresiones. Si yo escribo esto así solito, es una palabra que para muchos caballeros es lo más bello que puede llegar a tener una dama. Seno. Si escribo esto, es meramente una palabra, coseno. Es una palabra, no tiene significado matemático. Ahora, si yo escribo el seno de 43 grados, esto ya no es una palabra, es una función o es un cálculo matemático. ¿Por qué? Porque tiene argumento. A lo criollo, ¿cuál es el mensaje? Que yo no puedo separar la función de su argumento. Y esta expresión no es función si no tiene argumento. Esto es una sola cosa. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bien, vamos acá. Como les dije recién, acá es el seno de un ángulo, mide todo me da como resultado todo ese número. La propuesta es calcular alfa. ¿Cómo hago para calcular alfa? Les dije que esto no se pueden separar. Este seno, que está con alfa, no es que lo está multiplicando, lo está sumando, lo está dividiendo. No, no, no. Esto es una sola expresión, es una única expresión. Entonces, ¿cómo hago o cómo vamos a hacer para calcular la amplitud del ángulo alfa? Lo que hacemos es aplicar la operación inversa del seno. Y eso se escribe como seno a la menos 1, o en muchos materiales también van a encontrar como el arco seno. Los dos son válidos, ¿sí? En la calculadora científica vamos a cargar seno a la menos 1 y todo este número. Entonces, si hubiese estado sumando, pasaría restando. Si hubiese estado multiplicando, pasaría dividiendo. Si hubiese estado como una raíz, pasaría como una potencia. Pero este seno no está ni sumando, ni restando, ni multiplicando, ni dividiendo, nada. Es una única expresión. Es por eso que este seno pasa al otro miembro con la operación inversa, que es seno a la menos 1.
¿Y cómo se carga esto en la calculadora? Hay una tecla que está en amarillito, arriba a la izquierda, que es la inversa o también expresada como Shift. Marcamos en la calculadora Shift, seno, y ya en la pantalla ustedes van a ver que aparece seno a la menos 1. Cargamos todo el número que aparece acá, 0,74, 31, 44, 8, 2, 5, seno a la menos 1, el número, la tecla igual y la tecla grados, minutos y segundos. Entonces, ahí lo hago con la calculadora. Shift está acá. Seno, ¿ven? Ya aparece seno a la menos 1. Todo el número, 0,74, 31, 44, 825. La tecla igual. Y me aparece 47,99999, se repite indefinidamente el 9 hasta el 6. ¿Qué dije? Que yo estoy calculando la amplitud de un ángulo y como todo ángulo se mide en grados, minutos y segundos. ¿Qué hago? Le pido, como no puedo expresar con coma la medida de un ángulo, le pido que lo lleve a forma sexagesimal. Y ahí apareció. Apreté la tecla grados, minutos y segundos. Y ahí apareció 48 grados. Alfa es igual a 48 grados. ¿Qué pasa si yo tuviese que me piden calcular alfa? Me dicen, el coseno de alfa es 7/12. Es una fracción. No pasa nada. Es exactamente lo mismo. Antes la operatoria. Quiero calcular alfa. Alfa va a ser igual. Coseno. Como esto no está ni multiplicando, ni sumando, ni restando, ¿cómo pasa al otro miembro? Como coseno a la menos 1. 7/12. Muchachos, lo único que tienen que tener en cuenta acá que por tratarse de una fracción, a la calculadora se la carga con paréntesis. Vamos. Shift, coseno, ahí apareció coseno a la menos 1, paréntesis, 7/12. Cierro paréntesis y la tecla igual. ¿Ven que aparece con coma? ¿Los ángulos se miden con coma? No, se miden en grados, minutos y segundos. Le pido que lo lleve a grados, minutos y segundos apretando esta tecla. Ahí está. 54 grados, 18 minutos y fíjense dónde está el puntito, atrás del 52. Esos 8 ya son décimas de segundos. Entonces, la respuesta sería 54 grados, 18 minutos, 52 segundos. ¿Qué pasa si me piden hallar el ángulo cuya tangente es 1,485? Alfa va a ser igual. Tangente a la menos 1, 1,485. ¿Cómo cargo esto en la calculadora? Shift, tangente. Ahí apareció tangente a la menos 1. 1,485. La tecla igual. Como me lo expresó con coma, le pido que lo lleve a grados, minutos y segundos. Este ángulo cuya tangente es este número es el ángulo que mide 56 grados, 2 minutos, 37 segundos. Más o menos. Les propongo algunas actividades para calcular la amplitud de alfa, ¿sí? Con la calculadora científica, y tengan siempre presente, cuando voy a cargar en la calculadora una fracción o un número decimal, se deben utilizar los paréntesis, porque si no les va a dar mal siempre. Cuando trabajo con una fracción o con un número decimal, debo utilizar los paréntesis. ¿Estamos?